cualidades como piloto, por ejemplo, él frena muy tarde, es muy buen frenador, eh, lee muy bien las carreras, sabe administrar, sabe, en fin, es el más completo, en el conjunto, el que administra todo mucho mejor. Stoner, por ejemplo, es un puro talento, pero fuera de las carreras no administra bien las carreras, en fin. Yo creo que los títulos están ahí por eso, por ser el más completo. Una anécdota de Valentino es, yo me acuerdo, Valentino llegó en el 96, creo que fue al Mundial, o en el 95, no me acuerdo muy bien. Yo estaba en el circuito de Mugello, en una curva, y entonces apareció Kevin Schwantz en un scooter. Kevin se había retirado hacía un par de años, no sé qué, y hacía tiempo que no le veía. Entonces dijo, hombre, ¿qué haces por aquí y tal? No sé qué. Y me han dicho, no, he venido porque me han dicho que hay un chaval muy joven que va muy deprisa. Estábamos viendo el entrenamiento de 125. Y estábamos allí en la bajada, antes de la Rabiata, allí en Mugello. Y le digo, ah, sí, ¿quién es? Entonces justo pasaba uno y decía, es ese de allí. Y era el 46. Y todavía no le conocía a nadie. Todavía nadie sabía quién era Valentino, pero los que de verdad entienden, que al final son los pilotos de esto, ya sabían que ese chaval iba parado. O sea, cuando todavía nadie le conocía, no era conocido, no había ganado nada, todo el mundo que entiende, fíjate, Kevin vino desde Estados Unidos a ver a este chaval, porque le habían dicho que había un fenómeno por ahí dando